Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, el miércoles pasado comentábamos que habíamos tenido una reunión muy linda de oración, que estaba la iglesia casi llena. Betty habló acerca de la salvación y cómo se nota que cuando el Señor quiere hablar a su pueblo es inevitable el poder evadirnos, ¿no? Porque yo también cuando estaba preparando este mensaje, el Señor también me dijo que hablara de lo mismo, ¿sí? Así que estábamos conectadas en un mismo espíritu. No, es porque cuando el Señor quiere hablar acerca de un tema, lo habla, ¿sí? Entonces, yo a este mensaje le puse como título Salvos y Sanos. Amén. Y antes de compartir la palabra, yo quisiera preguntarles que me levanten la mano, ¿quiénes de los que estamos aquí presentes hemos conocido al Señor ya de grandes? ¿De jóvenes o de grandes? ¿Sí? Levanten la mano. O sea que no venimos de cuna cristiana, como se dice, ¿no? De cuando los papás ya son cristianos y vienen, ¿sí? La mayoría de los que estamos aquí hemos conocido al Señor ya de grandes. Y hay un factor en común que si nos recordamos cómo fue ese encuentro que tuvimos con el Señor, recordamos en qué circunstancia, usted se acuerda, ¿no? Porque me imagino que es un momento especial en nuestras vidas, ¿no? Inolvidable. Si usted se pone trae a memoria cómo fue ese encuentro con Dios, en qué circunstancia fue, cómo usted, por qué lo buscó, por qué lo buscamos al Señor en el momento que lo buscamos, ¿no? Y el factor en común es que por lo general, o el 80% de las personas que no éramos hijos de Dios, ¿sí? en ese momento, ¿cuándo buscábamos a Dios? Cuando estábamos en medio de qué? De crisis, en medio de algún problema, cuando estábamos mal, ¿sí? Cuando estábamos pasando por alguna circunstancia adversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando nuestros recursos naturales, o sea, lo que yo en mi humanidad ya no podía hacer, lo que ya no estaba al alcance de mi mano, cuando hay algo que yo ya no puedo hacer y no está al alcance de mi mano, ahí es cuando yo recurro a otra persona, ¿sí? Yo, por ejemplo, si estoy enferma, no me puedo sanar a mí misma, entonces recurro al médico, ¿sí? Porque es algo que excede de mí, de mis posibilidades. Bueno, nosotros, los que no éramos cristianos en nuestra época, cuando pasábamos por algún problema, le pedíamos a Dios, porque no era que no creíamos en Dios, sino que creíamos en un Dios que no conocíamos, ¿sí? Entonces, ante ciertas circunstancias, ¿qué hacíamos? Rezábamos o le pedíamos a nuestra manera a Dios, ¿sí? Pero no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo pienso que en medio de esas circunstancias, que las cuales sin duda eran permitidas por Dios, porque Dios en su soberanía, ¿sí? No hay nada que escapa de sus manos. Entonces, si bien Él las permitía en nuestras vidas, ¿sí? Pero también Dios utilizaba esas circunstancias, esas pruebas, esos problemas, esas situaciones, ¿sí? Para salirnos al encuentro. ¿Usted está de acuerdo con eso? Amén, ¿no? Yo creo que es así, que Dios se valía de esas situaciones para salirnos al encuentro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un encuentro con Él, ¿sí? Porque si nuestra vida fuera, no tuviéramos problemas y no conociéramos de Dios, no lo necesitaríamos, ¿sí? Seguiríamos nuestra vida normal, ¿sí? Entonces, en esa circunstancia nosotros le pedíamos a Dios y Dios nos respondía. Por más que no éramos hijos de Dios, pero Dios obraba, ¿sí? En nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él utilizaba esa situación para salirnos al encuentro. Pero ¿qué pasaba cuando Dios o el Señor Jesús quería salirnos al encuentro
y Dios nos daba lo que nosotros le pedíamos, pero no se producía ese encuentro. ¿Sí? Supónganse una situación X, supónganse que estábamos buscando trabajo, ¿sí? No éramos hijos de Dios, pero le pedimos, Dios mío, ayúdame a conseguir trabajo, ¿sí? Y Dios en su misericordia nos abre una puerta de trabajo. Nosotros, agradecidos a Dios, pero en ese momento no tenemos el encuentro con el Señor Jesús. Seguimos nuestras vidas normales, ¿sí? Esto me lleva a una historia que está en el libro de Lucas, que la vamos a compartir, para que podamos entender un poquito más lo que el mensaje. Lucas capítulo 7, del verso 11 al 17. Dice, aconteció después, acá la palabra dice aconteció después. ¿Después de qué? El contexto, ¿sí?, de este pasaje es que acá está hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús ya había empezado su ministerio, ya había elegido a sus 12 apóstoles, ya venía enseñándole a la gente y a la vez haciendo milagros, ¿sí? Venía sanando enfermos, venía liberando a los endemoniados. Entonces ya tenía una multitud que lo venía siguiendo de aldea en aldea o de ciudad en ciudad donde él se movía. Entonces, en este contexto, anteriormente a este pasaje, está cuando el Señor sana al siervo del centurión, ¿sí? Entonces, él ya venía haciendo milagros. Entonces dice, aconteció después, o sea, después de estos hechos que venían sucediendo, que él iba, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, ¿sí? La gente que lo seguía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Sí, imaginémonos la escena, ¿no? El Señor viene con los discípulos, con una multitud que lo seguía, se dirigían a una ciudad, ¿sí?, a la ciudad de Naín, y cuando antes de llegar a la ciudad dice que se chocan con un cortejo fúnebre, podemos decir, llamarlo así, ¿sí?, con una multitud de gente que iban con un féretro, un muchacho que había muerto y su madre, que era una viuda, y el chico que había muerto era su único hijo. Dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, ¿sí? En la versión, creo que es NTV, dice que cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. En esa versión me gustó más, ¿no? Es como más gráfico. Dice que su corazón rebosó de compasión. Algo que rebosa es algo que se desborda, es algo que rebalsa, algo que no se puede contener, ¿sí? Con un vaso le llenamos de agua y rebasa. Bueno, eso es cuando algo rebosa, ¿sí? Entonces como que su corazón rebosaba de compasión. Él algo iba a hacer en la vida de esa mujer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Entonces Él dice que la vio, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús nos ve en medio de nuestras circunstancias, no solamente se refiere a que la vio, la miró, de mirar su aspecto físico, ¿no? Cuando el Señor nos ve, Él mira nuestro interior, Él mira nuestro corazón, Él mira nuestros sentimientos, Él mira nuestros pensamientos, porque Él puede saber más que nadie lo que estamos pensando en ese momento. Entonces imagínense qué es lo que vio el Señor Jesús en esa mujer. Tristeza, angustia, dolor. La mujer iba llorando, obviamente, había perdido a su hijo, lo único que tenía. Imagínense los pensamientos de esa mujer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora me quedo sola? Las mujeres, las viudas en ese entonces, las mujeres no trabajaban. Entonces ellas quedaban a merced de que los que estaban las autoridades en esa época, lo que le dieran, ¿sí? Porque eran mantenidas por sus hijos, por sus maridos.
Entonces ella quedaba prácticamente a la deriva, sola, todo eso dando vuelta en su cabeza, además del dolor de haber perdido un hijo, ¿no? Entonces el Señor Jesús vio todo eso y tuvo compasión de ella. Y dice el relato que le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Claro, imagínense, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? A mí me da la sensación de que ellos no conocían a Jesús, porque Jesús todavía no había ido a ese lugar, ¿sí? Ellos se encuentran, tienen un encuentro con el Señor Jesús. De pronto, la mujer en su dolor, en toda esa mezcla de sentimientos, se le acerca una persona que le dice, no llores. ¿Qué le hubiese dicho usted? ¿Qué le hubiese dicho yo? ¿Cómo no voy a llorar si me ha muerto mi hijo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Sí? Y en medio de eso toca el féretro y dice que el muerto se levanta y empieza a hablar, el chico. Entonces la gente se llenó de miedo, obvio. Imagínense que estemos en un velorio y que viene alguien y de repente le habla al que está ahí y el que está ahí se levanta y empieza a hablar. Obvio que la primera reacción es de miedo, ¿no? Porque es algo que para nosotros es antinatural, o sea, no es algo... Entonces, obvio que saldríamos corriendo. La primera sensación, lo que primero pasó, dice que todos tuvieron miedo, algo lógico. Pero dice que y glorificaban a Dios, ¿sí? Tuvieron miedo, pero cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, dice que glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El pasaje no relata más, o sea, no da así especificaciones, ¿se dice? No da como detalles, ¿sí? de qué fue lo que pasó. Acá simplemente dice que la gente tuvo miedo, que le dio la gloria a Dios por lo que había pasado, porque obviamente estaban contemplando un milagro, ¿sí? Le atribuyeron el milagro a Dios, pero dice que ellos pensaban o se quedaron con que Jesús era un profeta, ¿sí? Acá dice eso, dice, todos tuvieron miedo, glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, ¿sí? Dios ha visitado a su pueblo, ¿sí? Ellos vieron y reconocieron el hablar de Dios, pero lo reconocieron al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Salvador. ¿Qué cree usted? Yo pienso, por lo que leo acá y por lo que lo interpreto, que no, que ellos pensaron que Jesús era un profeta más, ¿sí? Entonces, el Hijo que volvió a la vida fue sano, ¿sí? No sabemos de qué murió, no dice acá la palabra, tampoco no especifica, pero el Señor Jesús lo volvió a la vida, lo sanó, ¿sí? Estaba muerto y lo sanó. Pero este chico, ¿fue salvo? Incógnita, ¿sí? No lo sabemos. No sabemos porque la historia queda ahí, no relata más, no dice como sabe decir en otros pasajes, y desde el momento que el Señor lo sanó, y bueno, y lo siguió el Señor Jesús y dejó todo y se convirtió en un discípulo de Jesús, ¿sí? Acá no dice nada, a lo mejor sí, a lo mejor después la mujer lo siguió a Jesús, a lo mejor después se le reveló quién era el Señor y ellos obtuvieron los dos la salvación, pero hasta acá no lo sabemos. Fue sano, pero no sabemos si fue salvo. Entonces, esta situación de que por ahí Dios obra un milagro, ¿sí? En nuestras vidas, pero ¿qué pasa cuando no tenemos ese encuentro personal con el Señor Jesús? ¿Sí? Yo les cuento un testimonio que nos pasó a nosotros, porque ustedes saben, yo un montón de veces lo he dicho, de que yo recibí al Señor Jesús cuando tenía 30 años. ¿Sí? Y nosotros venimos de familia católica, o sea, de no ir nunca a misa, de solamente creer en Dios y solamente rezarle a Dios y pedirle a Dios cuando estábamos en alguna situación apremiante y nada más, ¿sí? Cuando yo tenía
20 años, creo, más o menos, mi papá tenía un kiosco de diarios, ¿sí? Que ya casi ya ni existen, acá en un barrio cercano. Tenía un kiosco de diarios y bueno, él todas las mañanas se iba a trabajar, hacía el reparto de los diarios y después se quedaba en el puestito. Y resulta que una mañana él va, como siempre, a hacer el reparto a todas las casas, a las vecinas, a los vecinos que tenía de clientes, y resulta que sucede que va a la casa de una clienta, una mujer mayor, que después nos enteramos de que la mujer tenía problemas mentales, problemas. Y resulta, bueno, mi papá va, le entrega el diario y cuando él se va, se lo entrega por la ventana, cuando él se va para irse a otro vecino, iba viniendo también el sodero, que andaba también en sus quehaceres repartiendo las cosas. Y cuando mi papá se da la vuelta y se va, se siente un estruendo, un ruido, mi papá siente un impacto en la espalda y cae al piso. ¿Sí? Esta mujer de la ventana había pegado un tiro, había disparado. Había disparado y le había disparado a mi papá, acá, por la espalda. Y bueno, imagínense la escena. El sodero, los vecinos, todos salieron ahí a auxiliarlo, llamaron a la ambulancia, todo lo que fue allá fue a parar al hospital de urgencia. Cuando nosotros nos enteramos de lo que había sucedido, era un episodio muy confuso, porque no sabíamos qué pasó. Pero, bueno, fuimos al hospital, obviamente, mi papá se debatía entre la vida y la muerte porque el proyectil le había rozado o había pasado a unos pocos milímetros de una de las arterias que están cerca del corazón, que recubren el corazón, entonces estaba muy delicado. Y esto fue un 22 de diciembre. Así que imagínense ustedes esa Navidad, cómo la pasamos, ¿sí? Bueno, él estuvo internado, yo no recuerdo bien, pero me imagino que lo habrán intervenido quirúrgicamente. La cuestión es que él estaba al principio en terapia, después salió bien, ¿sí? Porque él no tenía el proyectil en su cuerpo. El proyectil había entrado y había salido, ¿sí? Tenía varios huecos, pero el problema era el corazón, la arteria, eso que no se produjera tuvo una pequeña hemorragia en un pulmón. Pero a lo que yo voy es que en medio de esa situación, ¿sí? Uno podría haber dicho, bueno, si a mí me hubiesen presentado al Señor Jesús en esa situación, ante esa circunstancia, yo hubiese creído, ¿sí? ¿Sería lo más lógico? No. Sí. Fíjense lo que dice primera de Timoteo 2, 4, 5. Este versículo me lo salteé. Era para hablar de que cuando el Señor nos sale al encuentro ante estas situaciones, que por qué Dios permite estas situaciones en nuestra vida, ¿no? Yo decía que era para que Él saliera a nuestro encuentro. Y dice primera de Timoteo, el cual, o sea Dios, dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? El Señor Jesús el Señor Dios quiere que todos, la voluntad de Él es de que todos seamos salvos, ¿sí? Y vengan al conocimiento de la verdad, es decir, que seamos salvos por medio de Jesucristo. Él es la verdad, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos salvos por medio de Jesucristo, ¿sí? Que lleguemos al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Jesucristo, hombre. Esa es la voluntad de Dios, que todos lleguemos a ser salvos, ¿no? Pero el interrogante era qué pasaba cuando en medio de esa circunstancia el Señor nos salía al encuentro y uno
no se daba por aludido o le esquivaba o no lo aceptábamos. Primera de Timoteo, no es el que leímos recién. Vamos a ver, ¿qué dice Primera de Corintios 2:14? Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Y el otro pasaje que quería leer era Efesios 4, del 17 y el 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? En estos dos versículos yo puedo interpretar el por qué nos costaba tanto a nosotros. ¿Por qué no? Yo siempre me quedé, fue un interrogante que me quedó en mi vida, ¿no? ¿Por qué yo no acepté al Señor en ese momento tan duro y tan doloroso de mi vida? Porque yo lo podría haber perdido a mi papá en ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿de qué me perdí? Y nosotros no es que nadie nos habló, porque en esa época yo recuerdo que Ana María, la mamá de Rodrigo, que era la nuera de mi hermana, ella siempre vivía hablando de Dios. Iba a la casa de mi hermana y ella, 2 palabras que decía y ya te decía un versículo, 2 palabras y ya te presentaba el Evangelio. Ella vivía hablando de la Biblia, pero a nosotros nos chocaba. A nosotros no nos gustaba, nos cansaba, no le esquivábamos cuando ella venía, pobre, y nos sacaba conversación para algo y nosotros le cortábamos porque sabíamos que, esta mujer ya no tiene otra cosa de qué hablar que no se habla de la Biblia. Está bien porque era el pensamiento que nosotros teníamos cuando estábamos en el mundo. ¿Sí? Como dice acá 1 Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque para él son locura. No era que la tratábamos de loca, sino que decíamos, qué obsesión con la Biblia, qué obsesión con la iglesia, no pueden hablar de otra cosa. Si yo creo en Dios, está bien, el pensamiento que tiene el mundo, no hace falta que viva en la iglesia, no hace falta que viva leyendo la Biblia para creer en Dios, ¿sí? Ese era el pensamiento que tenía uno. Y claro, porque nosotros no podíamos entender que no se trataba de creer en Dios, que lo que ella nos quería explicar era que nosotros teníamos que tener una relación con Dios, y para tener una relación con Dios sí tenemos que leer la palabra todos los días, porque no podemos relacionarnos con alguien que no conocemos, ¿sí? Entonces nosotros no le entendíamos porque estábamos, como dice acá Efesios, nuestro entendimiento estaba entenebrecido, teníamos un velo. Entonces, ante semejante situación, por más que nos hayan predicado y que nos hayan hablado del Evangelio, nosotros teníamos la persiana baja. Entonces nos resistimos, no recibimos al Señor en nuestro corazón. Pasó la circunstancia, el Señor Dios en su misericordia lo salvó a mi papá, o sea, lo sanó, lo sacó de esa situación, ¿sí? Pero él era sano, pero ninguno de nosotros éramos salvos, ¿sí? Únicamente mi hermana. Entonces, nosotros continuamos nuestra vida normal, como si, gracias a Dios, obviamente, así como la viuda, como esta gente, le atribuíamos, sí, la gloria a Dios que había hecho un milagro en la vida de mi papá. Pero no tuvimos un encuentro con el Señor Jesús, seguimos nuestras vidas normales, como siempre, ¿sí? Y así pasaron 10 años, porque yo les dije que esto fue cuando yo tenía 20 años, y cuando yo tenía 30 años recién, le entregué mi vida a Cristo. Y en esos 10 años pasaron muchas circunstancias, no se crean que esto fue lo único que pasó. Yo en otra prédica le conté el testimonio de mi hermano cuando estuvo preso. O sea, esa también fue una circunstancia en nuestras vidas que nos causó mucho dolor, que nos causó mucha tristeza, que si uno no cae a los pies de Cristo, hay que
Acá el pasaje que leí recién dice que en Efesios 4, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por dos cosas. Por la ignorancia que hay en ellos ¿sí? Y por la dureza de su corazón. En nosotros no había mucha ignorancia porque ya nos venían hablando, ¿sí? Nos venía hablando Ana, mi hermana también, nos predicaba, nos hablaba de la iglesia, nos hablaba del Señor, pero era como que nosotros no queríamos soltarnos del mundo, no queríamos cambiar nuestra vida. Decíamos, sí, pero yo estoy bien así como estoy. Yo no necesito ir a la iglesia todos los días, yo no necesito leer la Biblia todos los días, saberme las cosas de memoria, yo estoy bien así, ¿sí? Entonces había un corazón duro, ¿sí? Si bien nos hablaban, había un corazón duro, difícil de romper. Entonces, circunstancia tras circunstancia, el Señor nos salió al encuentro. Cuando pasó lo de mi hermano, ahí mi hermano fue el primero en que recibió al Señor estando en la cárcel. Después recibió el Señor mi mamá, mi papá, hasta un tío abuelo que vivía en mi casa, venía a la iglesia, él, ¿sí? Y yo, a mí acá me ven, pero yo fui la que más me resistí. Yo fui la última de mi familia en llegar. Y pasaron todas estas cosas y yo le daba las gracias a Dios, le pedía a Dios. Es más, le decía a mi mamá, bueno, sí, ya tenés fe que si Dios lo tiene ahí en ese lugar es porque algo va a hacer. Pero yo como si yo no lo necesitara. Estaba muy duro mi corazón. Y pasaron esos 10 años y pasaron circunstancia tras circunstancia, porque pasaron otras cosas también en mi familia, que bueno, otra vez se las contaré, le voy contando los testimonios de a poquito. Pero yo le doy gracias a Dios por haberme tenido tanta paciencia, ¿no? Porque el Señor tuvo paciencia conmigo y tuvo misericordia, porque me esperó, porque me amó, porque tenía un propósito. Si mi papá se hubiese muerto antes de recibir al Señor Jesús, nosotros sabemos cuál hubiese sido su destino final, ¿sí? Y los planes de Dios eran otros. Dios tenía un plan para la familia que no era ese. Entonces, por eso Dios en su misericordia nos amó y nos tuvo paciencia, nos tuvo piedad y hizo eso que hizo en nuestras vidas, por más que nosotros no éramos hijos de Él, ¿no? Entonces, cuando yo preparaba esta palabra y el Señor me hablaba, me traía a memoria esas situaciones que nosotros pasamos como familia, siempre el interrogante fue, ¿qué tan duro habré tenido el corazón de no decir, Señor, yo te necesito en esta situación? No. Qué raro, ¿no? Y a mí el Señor se me presenta en un momento en que yo no estaba pasando, según yo no necesitaba de nada. Yo tenía mi casa, mi familia, tenía mi marido, tenía mi primera hija, mi marido tenía trabajo, estábamos bien. No estaba pasando, ya habían pasado ya todas estas circunstancias familiares. Pero también lo comenté en otras prédicas, que yo sentí un vacío en mi corazón que no lo podía llenar con nada, ¿sí? Yo sentía una necesidad. Yo siempre quise tener una familia, siempre quise tener mi casa, siempre quise tener hijos, y todo eso lo tenía. Entonces yo decía, ¿por qué me siento así? A mí me pesaba mucho la soledad. Ariel trabajaba, se iba a las 7:30 de la mañana y volvía a las 12 de la noche o a veces más tarde, y yo estaba sola con mi hija, y me pesaba la soledad, era algo que me ponía triste, que no me gustaba. Entonces, en esa circunstancia, a mí me sale al encuentro el Señor. Y ahí es cuando ya este corazón estaba más vulnerable, ya no estaba tan duro como antes, sino que yo creo que las oraciones de las personas que venían intercediendo por mí, por mi vida, por mi familia, llegaron justo a tiempo, ¿no? Porque Dios nos desprecia las oraciones. Por eso es muy importante cuando nosotros intercedemos por alguien, cuando oramos por las otras personas, ¿sí? Porque esas oraciones están ahí, Dios las tiene presentes, ¿sí? Entonces llegó un momento en que este corazón ya estaba vulnerable, ya estaba más blando, y cuando a mí el Señor Jesús me sale al encuentro en
en mi intimidad, entre él y yo, ya no había nada alrededor que estuviera involucrado, yo ya estaba preparada, ¿sí? Estaba preparada para decirle, sí, yo te necesito. Yo necesito que vos vengas a llenar este vacío que yo tengo en mi vida. Y me predicaron del Señor Jesús, me acuerdo, en una célula, en la casa de mi hermana, y yo desde el momento en que a mí me dijeron, Jesús te ama y te está buscando, yo ahí me entregué totalmente. ¿Sí? Pero fíjense cómo son los tiempos de Dios, ¿no? 10 años pasaron desde esa situación tan traumática hasta que yo recibí al Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque en esos 10 años Él me cuidó, Él me cubrió de que no me pasara nada, ¿sí? Porque como les dije anteriormente, Él tenía un propósito con mi vida. Yo tenía que estar hoy acá, parada, contándoles mi testimonio. Entonces le doy muchas gracias a Dios por eso. Y lo que quería transmitir también es que los que conocieron al Señor de grandes o de jóvenes como yo, me van a entender, ¿sí? Porque muchos pasaron por situaciones en que donde se les habló, se les predicó el Evangelio y dijeron, bueno, sí, y dieron vuelta la cara y siguieron por su camino y siguieron su vida, ¿no? Hasta que volvió a pasar otra circunstancia, el Señor les volvió a salir al encuentro por medio de algún hermano, de alguien que les habló, y en ese momento tal vez su corazón ya estaba preparado, su espíritu ya estaba receptivo a recibir el mensaje, a recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo creo que nosotros todos tenemos, por eso por ahí cuando, más que nada en la célula lo compartimos esto, cuando los hermanos por ahí se desesperan porque le hablan a alguien del Señor y esperan o se ponen mal o se frustran cuando esa persona les baja la persiana o no los aceptan o no quieren saber nada, ¿sí? Y yo los entiendo, porque yo pasé por eso, porque yo fui uno de esas cabezas duras de que el Señor tuvo que insistir, insistir. Pero no se preocupe, hermano, si le pasa eso. Más bien, ocúpese. ¿En qué? En orar. En orar por esa persona que usted le está hablando del Señor y por ahí no, le da vuelta la cara, por ahí les reacia, le baja la persiana. Usted siga orando, ¿sí? No le siga insistiendo, sino que siga orando. A mí cada vez que me insistían era peor. Yo ya no quería ni saber ni escucharlos hablar, ¿no? Pero yo estoy segura que ellos siguieron orando y orando. Entonces usted siga orando por esas personas y el Señor va a poner el momento, el lugar y el tiempo indicado en el cual lo va a usar a usted, así como usó otras personas para poder llegar a la vida de esa persona. Amén. Vamos al Salmo 9:10. Usted sabe que yo tengo un grupo quiero eso también, que pensemos en cuáles son esas personas que uno por ahí tiene, compañeros de trabajo, familiares. Yo creo que todos acá tenemos algún familiar que aún todavía no le ha entregado su vida a Cristo, y no porque uno no le haya hablado, sino porque, como me pasó a mí, no era el momento, esa persona no estaba preparada todavía, pero que no bajemos los brazos, ¿no? Que sigamos orando primeramente y esperando la ocasión. Yo tengo un grupo de amigas, con la pastora Carla tenemos un grupo de amigas en común que ellas no son cristianas, porque las conocimos que son mamás de nuestros hijos del colegio, y les pasan una tras otra, a una, a otra, a la otra, y ellas saben que nosotros somos hijos de Dios, ellas saben que nosotros somos cristianas, saben que venimos a la iglesia, todo, una que otra vez habrán venido a alguna reunión de mujeres o algo, pero ellas cada vez que le pasan algo, nosotros no perdemos la oportunidad de predicarle de Dios, ¿sí? De hacerles notar que Dios las está buscando, que Dios las está llamando, que Dios las ama y que quiere lo mejor para sus vidas, ¿sí? Pero ellas nos bajan la persiana,
le entra por acá y le sale por acá lo que les decimos. En el momento sí, aceptan nuestras oraciones, todo bien, pero cuando las invitamos a que vengan a la iglesia o algo gozo, a ella, no me siento preparado, ¿no? Le esquivan. Y yo me veo tan identificada con ellas, por eso tampoco les insisto. Pero sí sigo haciendo lo que debo hacer, sigo orando por ellas. Porque yo sé que en algún momento esas oraciones van a tener su fruto, ¿sí? Y en alguna circunstancia que Dios ya tiene preparada, nosotros vamos a ser usadas por Dios para ser ese puente entre ellas y el Señor, para que ellas puedan tener ese encuentro, ¿sí? Entonces, para ir finalizando, Manu, ¿qué les pasa? Para ir finalizando con el mensaje, hermanos, yo lo que quiero que se lleven esta noche es de que nosotros no sabemos ni la hora, ni el día. Lo único que sabemos, porque la palabra lo dice, es que el Señor viene pronto. Que el Señor viene pronto y que usted piense en esas personas que usted quiere, familiares, amigos, compañeros de trabajo, y ¿qué pasa si el Señor viene mañana y nos lleva a nosotros y esas personas se quedan? Nosotros sabemos cuál es su destino, ¿sí? Y seguramente no queremos que tengan ese destino, porque los queremos encontrar allá, en la eternidad, en el cielo, junto con nosotros. Entonces que estemos atentos, ¿sí? Que estemos atentos a que cuando Dios presente la oportunidad, nosotros estemos preparados, Dios ponga en nosotros las palabras justas para poder llegar a esos corazones, para que el Señor pueda tener ese encuentro con ellos y que sea un verdadero encuentro con Dios, que sea un encuentro real, que no sea algo emocional, porque también pasa muchas veces que las personas vienen a la iglesia y buscan satisfacer una emoción del momento. O vienen, buscan y se conforman con la sanidad. Vienen en busca de enfermos, buscan un milagro de parte de Dios, Dios me sanó, bueno, sí, y no volvieron más. Y se conforman con la sanidad, ¿sí? Y menosprecian la salvación. Y cuando nosotros menospreciamos la salvación, estamos menospreciando el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Al Señor le costó muchísimo, muchísimo dolor le costó la salvación de nuestras almas. Por eso nosotros tenemos que orar por esas personas para que el entendimiento sea, ese velo se caiga, para que les pueda resplandecer la luz del Evangelio, para que ellos también puedan ser salvos, porque esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, que todos lleguen al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Que no solamente se conformen con la sanidad. Hay una historia también en la Biblia que habla, no la vamos a leer, pero es cortita, habla de los 10 leprosos que también el Señor les salió al encuentro. Y ellos sabían quién era Jesús, porque ellos le gritan, Maestro, que los sanara. Y el Señor en su misericordia los sanó y le dijo, sí, bueno, vayan. Y muestra en escena al sacerdote, era un ritual que los que estaban enfermos de lepra tenían que ir y mostrarse ante el sacerdote que ellos ya estaban sanos para que fueran reincorporados a la sociedad, porque ellos eran excluidos de la sociedad. Entonces dice que el Señor los sana y le dice, bueno, vayan y muestren en escena al sacerdote. Y los 10 leprosos salen corriendo y mientras ellos iban en camino, dice que sus cuerpos se fueron sanando, sus llagas fueron sanados en medio del camino. Y de esos 10 dice que solamente uno volvió a darle la gloria a Dios. Solamente uno volvió a reconocer a Jesús como que él había hecho el milagro en su vida. Y el Señor Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, que los otros fueron sanos, pero no fueron salvos. Se conformaron con ser sanos. En cambio, este último que volvió a darle la gloria a Dios, a reconocer a Jesús, fue sano y fue salvo. Entonces, ¿qué es lo más importante, hermano? ¿La sanidad de nuestro cuerpo o la salvación de nuestra alma? Yo sé que es difícil, es feo estar enfermo,
¿sí? Hay personas que toda su vida están enfermas, ¿sí? Y debe ser feo, ¿sí? Porque los dolores del cuerpo, es feo estar enfermo, ¿sí? Pero como oró el pastor Rodrigo hace un rato, el Señor Jesús también pagó en esa cruz por nuestras enfermedades, ¿sí? Es decir, que nuestra sanidad también está al alcance de una oración, porque Él ya pagó, Él ya ganó nuestra sanidad en esa cruz, ¿sí? Entonces nosotros simplemente tenemos que orar y Dios sabrá el momento adecuado en cuando va a hacer el milagro y nos va a sanar completamente, ¿sí? Pero mientras tanto nos enfoquemos en ser salvos. Mientras tanto nos enfoquemos en lo más importante, porque ¿de qué nos sirve este cuerpo que esté sano si yo el día que me muera no me voy con el Señor? El Salmo 9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Yo le doy gracias a Dios porque en esas circunstancias duras que pasamos como familia, si bien no éramos hijos de Dios, pero nosotros elevamos una oración a Dios y le pedimos y no fuimos desamparados. Él no nos desamparó en ese momento, en el momento que nosotros más lo buscamos. Él fue refugio para nosotros en el tiempo de angustia, fue nuestro refugio, fue nuestro sostén, aún sin conocerlo, Él estuvo presente. Y hoy que nosotros hoy que le conocemos, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, hoy nosotros le conocemos, por eso tenemos fe, por eso tenemos confianza, por eso sabemos que Él tiene lo mejor para nuestras vidas, ¿sí? Pero esa gente que todavía tiene el velo y que no puede confiar en el Señor porque aún no lo conoce, está todavía en tinieblas. Y muchas veces puede pasar que se conformen con llevar una vida normal, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hablarles de que hay un Dios que los ama, de que hay algo más allá de esta vida natural, que Dios tiene un propósito con sus vidas, que Dios los está buscando, que Dios les está saliendo al encuentro, que Dios tiene lo mejor para sus vidas, no solamente para ellos, sino para sus generaciones. Entonces yo lo que quiero en este momento, lo que le propongo, hermanos, es que oremos, no por nosotros, porque nosotros, gracias a la misericordia de Dios, ya hemos tenido ese encuentro personal con el Señor, ya tenemos la salvación de nuestra alma, ya tenemos un futuro eterno con Él en el cielo, tenemos una familia espiritual, hermosa, ya lo tenemos todo, porque lo tenemos a Él. Pero yo en este momento lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo para orar por aquellos que todavía están ahí, en la deriva, en el camino, por aquellos que aún no, el Señor les ha salido al encuentro y aún no se siguen resistiendo. Aún hay un corazón ahí endurecido que no puede recibir y no puede percibir las cosas espirituales. Yo les pido que se pongan de pie. Y el Espíritu Santo en este momento va a traer a su mente y a su corazón nombres, imágenes, nombres, personas. Les va a traer a la mente, al corazón, esa persona, y yo quiero que usted en este momento active su fe y nos pongamos todos a orar por esa persona, específicamente por la persona que Dios le ponga en el pensamiento, ¿sí? Vamos a interceder ante el Padre por la vida y por las almas de esas personas que nosotros estamos en este momento queriendo que tengan un encuentro personal con Él. Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es luz, Señor, a nuestro camino, porque tú nos enseñas, porque tú, Señor, abre nuestros ojos, Señor, para que te podamos entender. Gracias, Señor, te damos porque tú un día nos saliste al encuentro, Señor,
Y a pesar, Señor, de que nos resistimos muchos de nosotros, a pesar de que tú venías por un lado y nosotros te esquivábamos la mirada, a pesar, Señor, de que muchas veces te bajamos la persiana de nuestro corazón, no te dejamos entrar, no te dimos cabida, Señor, a pesar, Señor, de todo esto es tan grande, fue tan grande, Señor, el amor que vos nos tuviste, Señor, que nos tuviste paciencia, que nos esperaste, Señor, que nos diste una y otra oportunidad, Señor, para poder llegar a tener un encuentro contigo, Señor. Y hoy estamos aquí, te damos gracias. Gracias por esa cruz, Señor, porque en esa cruz vos pagaste, Señor, por nuestros pecados. Vos pagaste el rescate de nuestras almas, Señor. Vos pagaste, Señor, para que nuestro destino no fuera el infierno, sino que tuviéramos una eternidad contigo, Señor, en el cielo, Señor, para que fuéramos tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, porque has llegado en el momento justo, Señor. En el momento justo, y tú lo sabes, Señor. En el momento que más te necesitábamos, Señor, tú llegaste, Señor, y nos diste la oportunidad, Padre. Pero ahora, Señor, ahora queremos interceder por esas personas, Señor, que tú conoces, Señor, por las cuales estamos orando, Señor, por las cuales estamos clamando, Señor, cada día, Señor. Tú las pones en nuestra mente ahora, Señor. Espíritu Santo, tú traes revelación a nuestra mente, a nuestro corazón ahora de esas personas, Señor, que tú quieres, Señor, que sean salvos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a estar velando y orando por cada uno de ellos, Señor. A estar atentos, Señor, a tus señales, Señor, a tu voz, Señor, porque tú nos hablarás, Señor. Nos hablarás en sueño, nos hablarás por medio de tu palabra, Señor. Y nosotros te diremos, he aquí. Aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor. Yo voy a ir y lo voy a hacer, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que el velo de sus ojos se caiga, Señor, en este momento, Señor. Para que el enemigo suelte las almas de esas personas, Señor, que están aún en tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te clamamos por esas personas, Señor. Que tú pongas, Señor, el momento, Señor, el tiempo y la ocasión, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Que tú le des una nueva oportunidad, Señor, de que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Y así, Señor, tú puedas rescatar esas almas, Señor, que hoy en día, Señor, están perdidas, Señor. Te clamamos por ellos, Padre, sabiendo que tú lo vas a hacer, Señor. Sabiendo que tu voluntad es perfecta, Señor, y tú en tus tiempos vas a obrar, Señor. Pero te pedimos que tú uses nuestras vidas, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos como instrumentos, Señor, útiles en tus manos, Señor, para toda buena obra, Señor, para la obra que tú tienes encomendado a cada uno de nosotros, Señor, de ir y predicar el Evangelio, Señor. Que lleguemos a tiempo, Señor, que no sea tarde, Señor. Que no tengamos que arrepentirnos el día de mañana, Señor, porque no llegamos a tiempo, Padre. Gracias, Señor, te damos. Espíritu Santo, sigue hablándonos en esta semana, Señor, porque estoy convencida, Señor, de que vos nos vas a dar señales, Señor. Vos vas a poner esas personas, Señor, enfrente nuestro, Señor, para que puedan ser abiertos sus ojos, Señor, y la luz del Evangelio les resplandezca, Señor, para que puedan cambiar su vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos amaste tanto, Señor, que tu amor no lo podemos entender. No lo podemos comprender, Señor, pero lo vivimos, Señor. Lo experimentamos cada día, Padre, y te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor, amén.